si yo tengo que contextualizar filosóficamente a la educación, la tengo que marcar en una actividad todavía más amplia que la misma educación, que es la cultura. La educación es una actividad cultural. Y a su vez, cuando tengo que hacer un análisis filosófico de la cultura, tengo que ver, entre otras cosas, que es una actividad estrictamente humana y específicamente humana. El ser humano es el único ser cultural. Ahí entró Romina. ¿Cómo andas, Romina? ¿Mejor? ¿Nos escuchás bien? Bueno, esperemos que sí. Entonces, es por eso que ahora estamos en una filosofía del hombre, en una antropología filosófica. Es el primer gran tema, es el primer gran tema de la cursada. Nosotros tuvimos una clase donde yo expliqué en 3 tesis por qué el existente humano es un ser personal. Recuerden que habíamos hablado de una naturaleza, de que el ser humano tenía una naturaleza específicamente diferente al resto de los seres, por un lado. Por el otro lado, que todos los seres vivientes tenían una naturaleza, y que la naturaleza espiritual, la naturaleza racional de ese existente humano lo hacía ser persona. Este acento se pone en énfasis en el sentido de que en la educación nosotros estamos en interrelaciones personales. La educación es un vínculo multipolar, no solamente bipolar, de relaciones personales. Es decir, las instituciones, los cuerpos directivos, los cuerpos docentes, las comunidades educativas, las familias, nuestros alumnos, somos todos personas. Y nos vincula además la educación en una de las tareas más personales de la vida humana. Porque la educación va nada más ni nada menos que la formación integral de esa persona. Nosotros, Dios mediante, en la última unidad, vamos a estudiar el fin último de la educación. Y el fin último de la educación va a ser casualmente la formación integral de nuestros alumnos. El fin de toda educación, de todo proceso educativo, es el alumno, siempre. Esto que parece una obviedad, muchas veces se termina obviando, valga el juego de palabras. Es tan obvio que muchas veces lo pasamos por arriba. Nosotros, en filosofía, siempre vamos a tratar de indagar la realidad que nos toque de manera profunda. Por eso que siempre aparecen preguntas de tipo esenciales en la filosofía. Después del resto de las cosas se encargan las ciencias particulares, que la educación tiene un montón de ciencias particulares. Hay psicología, hay psicopedagogía, hay sociología, pero la filosofía de la educación va a lo más profundo del asunto. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. El último video que hice, me acuerdo que me gustó mucho porque había muchas preguntas. Había un compañero que no está, ahora son todas alumnas. Diego, ¿puede ser que se llama? Diego Vallejo, sí. Vallejo, sí. Bueno, que hizo una serie de preguntas muy interesantes que, bueno, me pareció a mí que ameritaron una respuesta en formato video porque eran muy pertinentes las preguntas, eran realmente concernientes al tema que estaba desarrollando.
Así que bueno, yo lo compartí casi como una clase porque tal vez le haya servido a varios. Sí, Bueno, totalmente. preguntas, dudas, aportes que tengan, críticas. Por el No, momento ha sido todo bastante claro. ¿Mm? claro. Bueno, me alegro. A mí me cuesta bastante esto. Bueno, creo que a todos. Sí. Yo tengo un estilo de docencia muy dialógico, de pregunta-respuesta en el aula, y bueno, con esto, Se esto, dificulta. esto del Zoom es lo más humano, lo más parecido a una clase, pero bueno, después todo lo otro es más monológico, hacer un video o enviar PDF con cuestionarios. Bueno, yo hoy subí al Classroom nuestro un PDF que Sí. se llama La persona humana y su dignidad. ¿Mm? Vamos a seguir caminando por ahí. ¿Lo tienen a mano eso? Sí. Bueno, cualquier cosa después lo consultan, ¿sí? Yo esto lo estoy grabando, así que si sale todo bien, Ah, lo buenísimo. subo lo cuelgo ahí de la plataforma, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, ahí Sí. les aviso a unos compañeros que están con dificultades para ingresar. Sí, yo no los tengo ni siquiera en antesala, ¿eh? No tengo a nadie solicitándome. Tampoco tengo chats. No, son sus computadoras, dicen algunos que están con Claro. la computadora lenta que se les está actualizando, pobres. Sí. Yo así en nivel terciario no tengo problema de que me conecten personalmente. ¿Mm? Ahí está Romina otra vez, pobre, intentando entrar. No recuerdo si en el si en el Classroom les puse mi contacto. Cualquier cosa después se los pongo, porque muchas veces entre clase y clase hay alumnos que tienen preguntas puntuales, y no tengo problema. Muchas veces, incluso gente que tiene problemas con la computadora, por WhatsApp se maneja, puede resolver algún problema. Yo no tengo inconveniente. Así que si no les puse mi Sí, número, lo dejó al contacto, ¿eh? lo puse, bueno, listo. Cualquier cosa, Sí. me consulta, sobre todo si hay gente que no se está pudiendo conectar. Bueno, muy bien. El PDF, perfecto. Yo también lo voy a abrir. Bueno, En la mano. en ese PDF, en la página 5, en la página 4, mejor dicho, en la página 4 hay un subtítulo que se llama Cualidades de la persona humana. ¿Mm? Bueno, en esas cualidades de la persona humana es donde vamos a seguir transitando nosotros. Lo más interesante empieza en la página 5, en el encabezado de la página 5. El autor de este escrito desarrolla 7 cualidades de este ser personal. Es decir, nosotros hasta la clase del otro día nos hemos manejado en el orden del ser. En filosofía le llamamos orden del ser a lo que las cosas son. Nosotros lo que hemos tratado de dilucidar filosóficamente es qué es el ser humano. Ahora, en este PDF, vamos a pasar a lo otro. ¿Qué hace este ser humano? ¿Cómo opera? En filosofía se divide el estudio de un ente en lo que es y lo que hace. Vamos a pasar entonces ahora a lo que hace. De ahí están las cualidades. ¿Cómo opera? ¿Qué es lo propio de este ser personal? Bueno, hay 7 cualidades. La primera es la autarquía, la segunda es la relación con la verdad, la tercera es la responsabilidad, la cuarta es la identidad, la quinta la intimidad, la sexta la comunicatividad y la séptima es la corporeidad.
Una de las características fundamentales de este ser personal es el autogobierno. Eso quiere decir autarquía, que tiene poder sobre sí mismo. Eso es autárquico. Nosotros habíamos estudiado que el ser humano es un ser que existe, como tantos otros seres, pero que tiene la particularidad de que sabe que existe. Tiene conciencia de sí. Por eso que tiene capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Entonces, esta autarquía o autogobierno va a ser lo que a él le va a permitir ser realmente un ser personal. Es un rasgo típico de este ser espiritual y es uno de los objetivos centrales de cualquier proceso educativo, de cualquier nivel, sea de nivel maternal, inicial, primario, medio, terciario o cuaternario. El gobierno sobre sí mismo. Nosotros como ser espiritual no estamos cerrados sobre una conducta. No tenemos una operatividad que concluye en lo inmediato. Nuestras obras están abiertas a lo que en filosofía llamamos trascendencia. El ser humano es un ser que se trasciende. ¿Por qué? Y porque en algún sentido no tiene límites. Nos podremos, por ejemplo, hacer preguntas respecto a esto. ¿Cuándo un ser humano deja de aprender, por ejemplo? ¿Qué opinan? Nunca. Nunca. ¿Y por qué? Porque aunque no tenga la intención o no ponga la intención, la vivencia lo hace aprender igual. Exacto. El hecho de que acumule experiencia, cosa inevitable porque uno no puede no experimentar nada, aunque se lo proponga. Esa experiencia se hace sumativa, va generando un saber empírico se llama, que seguramente se suma con el saber anterior y va ganando, como decimos vulgarmente, en experiencia. Somos un ser que estamos condenados a educarnos siempre, a estar creciendo siempre. Es esa apertura infinita. Si nosotros analizamos los saberes científicos, que son humanos, ¿no? También encontramos que no hay techo. Cada cosa que se intenta investigar científicamente no tiene límites. Al contrario, es más lo que falta saber que lo que se ha aprendido. Eso lo confiesan más o menos la mayoría de las ciencias. ¿Qué formación tienen ustedes? Así, haciendo un raconto breve. ¿En qué están formadas? Yo soy psicopedagoga. Vos sos psicopedagoga. Adriana y yo somos acompañantes terapéuticas. Muy bien. Y yo soy abogada. Muy bien. Abogada. Muy bien. Bueno, bastante humanístico todo. Sí. Nos falta algún físico. El año pasado tuve un físico y un biólogo. Diego es físico. ¿Diego es físico? Ah, muy bien. Sí. Bueno. Pero le gustan mucho las humanidades también. Se nota. En las preguntas que hizo se nota. Se nota. Bueno. Bien, creo que todas estas disciplinas que nombramos muestran que en realidad el ser humano no tiene un techo. Tiene un techo abierto. Tiene una claraboya. Es decir, es un límite que puede mirar más allá del límite. ¿Sí? Muy bien. Esta autarquía que habla aquí el PDF, vamos a leerlo un segundito, dice, es propio de los seres racionales, antes que nada, gobernarse a sí mismos. No ser gobernado por las pasiones, que sería el defecto, no ser esclavo de uno mismo, de sus pasiones, ni tampoco tener la autoestima tan alta del ego que uno crea que ya ha vencido en la batalla.
contra los propios defectos. Este autor trabaja un poco aristotélicamente. Aristóteles es un filósofo griego que cuando hace su tratado de ética plantea la virtud como un término medio entre dos extremos. El extremo del defecto y el extremo del exceso. La virtud sería la línea media, sería como en una escala de grises, el gris más lejano al blanco y al negro, por hacer una imagen visual, ¿no? Entonces, estas 7 cualidades, el autor las va a trabajar así. Lo que yo les voy a pedir a ustedes en el estudio de estas 7 cualidades, además de que las lean con detenimiento, que a ustedes les despierte ejemplos de defectos y de excesos. El autor va a nombrar algunos casos, a modo de ilustrar la idea. El próximo trabajo práctico va a consistir un poco en eso. Después yo se los voy a dar bien pormenorizado, pero se los voy anunciando. La idea es, de estas 7 cualidades, nosotros poder pensar un ejemplo de una actitud defectuosa, por ejemplo, lo de la autarquía, y una excesiva. Ahí, por ejemplo, pone el caso de la autarquía por defecto sería una persona que carece de autogobierno. Por eso se refiere que es esclavo de sus pasiones. Sí, Justina. Una pregunta. Cuando dice capacidad de autogobierno, dice que es propio de los seres racionales, antes que nada, gobernarse a sí mismo. Eso empieza en una determinada edad, empieza la capacidad en una determinada edad, porque continúa diciendo no ser esclavo de sus pasiones. Cuando nosotros hablamos de un bebé o de un ser humano que todavía no está atravesado por la educación en sí, es pura pasión. Claro, porque como es un ser vivo, toda su capacidad, en este caso de autogobierno, se va dando evolutivamente, se va dando por etapas. Exacto. Vos sos psicopedagoga. Sí. Por ejemplo, en el esquema freudiano, en uno de los tópicos freudianos, Freud diría que el niño es un puro ello. ¿Sí? Exacto. Es una pura pulsión ingobernable. El yo y el superyo se van estructurando de a poco hasta que, bueno, llega a la madurez. Por eso la importancia del contexto de que hablábamos antes. Exacto, exactamente, claro que sí. Sí, y acá el contexto que nosotros estamos trabajando en esta capacitación es nada más ni nada menos que la educación. Exacto. Sí. Por supuesto que el ser humano esto lo va adquiriendo, decía yo, a través del tiempo, por pasos evolutivos. No es lo mismo el autogobierno que yo le puedo pedir a un nene de sala de 3, de inicial, que a un grandote de tercer año de secundaria. Los dos son personas, los dos son seres humanos, pero los dos tienen capacidades diferentes porque tienen otros tiempos de maduración psicológica, física, afectiva, emocional. Sí, muy bien. Está bien. Quería estar segura de que era un proceso y no que directamente se consideraba como que ya el ser humano venía con un autogobierno. No. Perfecto. Y no, en estado embrionario, ¿qué autogobierno tiene? Ninguno. Ni recién nacido tiene autogobierno, ¿no? Claro. No, por eso, no me coincidía con ese concepto. No, por eso. Está muy bien la pregunta. A la pregunta de cuándo, en realidad no hay un ya. Todavía no y ahora sí. No, es gradual. Es gradual. No se olviden que en el estado embrionario de cualquier ser viviente, ya está toda la naturaleza. Nosotros el otro día tocamos las tesis de la naturaleza. Está toda la naturaleza, incluso desde el punto de vista genético, esto ya está comprobado con el
el descubrimiento del genoma humano. Es un descubrimiento que tiene pocos años, 15, 20 años, que descubrió la biología genética. Que el día 14 de gestación ya está toda la información cromosómica que va a tener ese ser humano hasta el día que se muera. Toda, completa. Ya es específicamente humano, y todo esto que nosotros estamos dando, estas cualidades, se van a ir dando paulatinamente. También nos pasa a nosotros. No es lo mismo el autogobierno que yo tenía a los 25 años que el autogobierno que tengo ahora, que tengo 52. ¿Por qué? Y bueno, porque hay cosas que las puedo gobernar mucho más que cuando tenía 25. ¿Sí? Y también después empieza a pasar al revés, con la vejez. Hay una evolución y también hay una involución. Eso fue una de las preguntas que hizo nuestro compañero. ¿Vallejo era el apellido? Sí. 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 Si había así como había un crecimiento, había un decrecimiento. Y sí, sí. En el caso, me acordaba que Emilia está formada en Derecho. Ahí, por ejemplo, se ve en la cuestión de la responsabilidad, que es una de las cualidades que vamos a ir a ver en el apunte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo juzgar a un ser humano? ¿Por qué yo lo puedo someter a un juicio? Porque puede ser responsable o no de sus actos, dependiendo de su capacidad, digamos. ¿Cuándo es imputable un sujeto, una persona? ¿Por qué es imputable? ¿O por qué no? Piensa Porque tiene discernimiento y puede saber si un acto es lícito o no, o bueno o no, más allá del derecho, digamos. Muy bien. Porque tiene ese autogobierno. Cuando en un juicio, corregime si técnicamente me equivoco, que muy probablemente lo haga, No. cuando en un juicio la defensa logra aducir la inimputabilidad del acusado para que zafe, o porque realmente es inimputable, ya no se lo puede juzgar. ¿Por qué? Y porque tiene un problema, un trastorno, una falta de autogobierno que no lo hace libre de sus actos. Claro. Inclusive más allá de lo ilícito, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio hay un montón de actos jurídicos que se requiere determinada edad para que haya comprensión del acto. Por ejemplo, casarse o celebrar un contrato. Exacto. Un montón de actos de la vida diaria que, por más que uno tenga discernimiento de actos lícitos o no, son actos que requieren un discernimiento para ver el alcance que van a tener. Tal cual. Creo que un poco el ejemplo que habíamos puesto de que no es lo mismo el autogobierno personal a los 25 años que a los 50, debe tener que ver con eso. En el caso de esa institución tan compleja como el matrimonio, vaya si hay formas y formas de autogobernarse. Sí, claro. Así es. Bueno, entonces este autor trabaja en estas 7 con defecto y con exceso. ¿Cuál sería el exceso de esta capacidad de autogobierno? Bueno, la persona que ya cree que ha vencido todos sus defectos, que no tiene nada que cambiar, que no necesita de los demás, que se la cree, como dice ahí está citado una frase del Papa Francisco, que en eso es muy directo él para hablar, ¿no? ¿Sí? Cuando una persona se la cree, un soberbio, que cree que no necesita corrección de nadie porque él siempre tiene la última palabra, bueno, ahí, eso es muy típico en todos nosotros, que pasen este tipo de cosas, ahí tenemos un exceso de autarquía. La persona que decimos, che, mira, este es un autosuficiente. Nosotros en las aulas, ustedes están ejerciendo, ¿no? ¿Ahora? No. No. Bueno, nosotros en las aulas lo tenemos siempre esto, porque tenemos personas delante. Entonces tenés la persona por ahí más pasional, que está ahí pidiendo disculpas a cada rato y teniendo que modelarse todavía, y tenés a la otra persona que no, por ahí es el otro extremo, ¿no?
que tiene excesiva seguridad de sí mismo. ¿Cuál es el término medio acá? ¿Cuál es la virtud? Bueno, una autarquía, una capacidad de autogobierno que pueda controlar sus acciones, porque relativamente, el ser humano no es una máquina que controla absolutamente todo, es un ser humano, que dentro de todo tiene que tratar de autogobernarse. Uno no lo logra a las 24 horas, por lo menos las 16 horas de porque el sueño es perfectamente que cualquier cosa me autogobierno. Que es eso, estoy citando a Freud, y Freud, pero bueno, entonces, hay medio, ¿sí? Casualmente las facultades que el tema tenía era la iglesia. Esa alma espiritual, esa alma racional, dotada de dos facultades, la inteligencia y la voluntad. Cada una de ellas tiene un fin. El fin de la inteligencia humana es encontrar la verdad. La inteligencia busca, como se dice en latín, el quid de la cuestión. El quid, en latín quid quiere decir el qué. El qué son las cosas. La inteligencia pregunta a la realidad qué es la realidad. A eso le llamamos verdad. Es la búsqueda incesante de la inteligencia. Déjeme ver cuánto tiempo nos queda. Nos queda un rato todavía. El autor dice algo así como: vivir en la verdad con respecto a nosotros mismos y al mundo que nos rodea es sinónimo de salud mental. Es un término que me voy a detenerme un segundito. Hoy, en educación y en psicología en general, no nos vamos a encontrar más con el término normalidad y anormalidad. Ya son palabras que se están desplazando. Lingüísticamente hay una sustitución. No se quiere hablar más de normal. Se lo sustituye por otras palabras. Neurotípico esperable o mentalmente saludable. Semánticamente es exactamente lo mismo. Pero todas las épocas tienen, no sé si decir tabúes o modas, pero anda por ahí. Hay palabras que se empiezan a reemplazar por otras, que empiezan a ser mal vistas o entrecomilladas. La normalidad Sí, o se y la consideran anormalidad es una. Se consideran condicionantes. Claro. Sí. Sí. El otro día tuve un entredicho con una persona por esto. Yo tengo uno de mis hijos con TEA, con trastorno autista. Y una persona me decía que no era en realidad un trastorno, sino que era una condición. Bueno, esa palabra que está trayendo Justina, que está formada en esto, son este tipo de palabras que hay que empezar a tener en cuenta porque nos vamos a encontrar con esas palabras, ¿no? en educación. Muy bien. Estoy mirando el reloj porque esto cuando se corta así abruptamente a mí no me gusta para nada. Nos quedan 4 minutos. Vamos a hacer una cosa, si no les parece mal. Nos bajamos de esta sesión y volvemos a subir por un ratito más. Dale. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, nos vemos entonces, pues ya se corta. Salimos.